La historia del profeta Elías, el hombre que llegó al cielo en un carro de fuego. En la árida tierra de Galaad, bajo el sol abrasador, nació un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Elías, el Tisbita. No era necesario registrar sus hazañas en crónicas escritas, pues su historia, sus milagros y su fe en el Dios de Israel hablarían más fuerte que cualquier otro relato. En el siglo IX a.C., Elías emergió como un faro de verdad, desafiando a reyes y reavivando la fe en un reino sumido en la idolatría. Su relevancia fue anunciada por el profeta Malaquías. He aquí, yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Esta profecía mantenía viva la esperanza en el corazón del pueblo, que esperaba el regreso de este mensajero de Dios, el profeta de Dios. Elías era un profeta en Israel durante el reinado del rey Acab y la reina Jezabel, quienes habían llevado al pueblo a la idolatría, adorando al dios Baal. Elías fue llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento y volver los corazones de la gente hacia el verdadero Dios. Acab y Jezabel habían promovido el culto a Baal, un dios cananeo de la fertilidad, causando que el pueblo de Israel se alejara del Señor. Jezabel, una ferviente devota de Baal, había importado su culto desde su tierra natal, Sidón, y perseguía sin piedad a los profetas del Señor. En este oscuro contexto, Elías apareció como un rayo de esperanza, llevando la voz de Dios a un pueblo que había olvidado sus raíces y su pacto con el Todopoderoso. Elías no era solo un hombre de palabras, era un hombre de acción, conocido por su valentía y su fe inquebrantable. Desafió abiertamente a los reyes y a los falsos profetas, enfrentando el peligro con la convicción de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su vida estaba marcada por milagros que demostraban el poder de Dios y reafirmaban su llamado profético. Elías y la sequía proclamada. Enfrentando la idolatría de su tiempo, Elías se presentó ante el rey Acab y pronunció un juicio divino. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primero Reyes 17:1. Con estas palabras, comenzó una sequía devastadora que duraría 3 años y medio. Este periodo de sequía era una señal del desagrado de Dios y una llamada al arrepentimiento para Israel. Durante este tiempo, Dios cuidó de su profeta. El Señor le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primero Reyes 17:3-4. Elías obedeció y fue sustentado milagrosamente por los cuervos, que le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. A medida que la sequía se intensificaba, el arroyo se secó, pero Dios ya tenía un nuevo plan para su profeta. La sequía no solo afectó a la tierra físicamente, sino que también reveló la sequía espiritual de Israel. Los campos se marchitaron, los ríos se agotaron, y la desesperación se extendió por el reino. Sin embargo, en medio de esta calamidad, Elías se convirtió en un símbolo del juicio divino, recordando al pueblo que su desviación hacia la idolatría tenía consecuencias graves. Cada día sin lluvia era un recordatorio de la necesidad de volver al verdadero Dios. Pero Elías no solo representaba el juicio, también era un símbolo de esperanza. Su obediencia a Dios y la provisión milagrosa que recibió demostraban que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que buscaba su arrepentimiento y retorno. Elías, escondido junto al arroyo de Kerit, vivía una vida de dependencia total en Dios, recibiendo cada día el sustento necesario directamente de las manos del Señor. Esta experiencia fortaleció su fe y lo preparó para los desafíos futuros. La sequía, aunque severa, tenía un propósito redentor. A través de ella, Dios llamaba a su pueblo a reflexionar sobre sus caminos y a volver a Él con un corazón contrito y humillado. Elías, con su vida y su mensaje, era el instrumento divino para guiar a Israel de regreso al camino de la verdad y la justicia. El milagro del arroyo de Kerit y la viuda de Sarepta. Dios instruyó a Elías a viajar a Sarepta en Sidón, una región fuera de Israel. Allí encontró a una viuda recogiendo leña
y le pidió un poco de agua y pan. La mujer respondió que solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y que estaba a punto de preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías le dijo: «No temas, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». Primera Reyes 17, 13, 14. La viuda obedeció, y, milagrosamente, la harina y el aceite no se agotaron durante toda la sequía. Durante su estancia en la casa de la viuda, el hijo de la mujer enfermó gravemente y murió. Desesperada, la viuda cuestionó a Elías sobre la causa de su sufrimiento. Elías tomó al niño, subió a la habitación donde se hospedaba y clamó al Señor: «Oh Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo». Primera Reyes 17:20. Luego se tendió sobre el niño 3 veces y oró: «Oh Señor Dios mío, te ruego que vuelva a él el alma de este niño». El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Elías tomó al niño, lo llevó a su madre y le dijo: «Mira, tu hijo vive». La mujer respondió: «Ahora conozco que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca». Primera Reyes 17:24. El desafío en el Monte Carmelo. Tras 3 años y medio de sequía, el Señor ordenó a Elías que se presentara nuevamente ante Acab y anunciara el fin de la sequía. La situación en Israel era crítica, la tierra estaba seca y agrietada, el ganado moría de sed, y el pueblo estaba desesperado. En medio de esta crisis, Elías se levantó con valentía, obedeciendo el mandato divino de enfrentar al rey y a los falsos profetas. Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo en el Monte Carmelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Este lugar no fue elegido al azar. El Monte Carmelo era considerado sagrado por muchos y un sitio de adoración pagana. La confrontación allí sería un golpe directo a la idolatría que había corrompido a Israel. Ante el pueblo reunido, Elías se dirigió con una propuesta clara y decisiva: «Que nos den 2 bueyes. Ellos escogerán uno, lo cortarán en pedazos y lo pondrán sobre leña, pero no prenderán fuego. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Invocad luego el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios». Primera Reyes 18, 23, 24. Elías planteó las reglas del desafío con una precisión que no dejaba lugar a dudas ni excusas. Los términos eran justos y equitativos. Ambos sacrificios serían preparados de la misma manera, pero el verdadero Dios sería el que respondiera con fuego desde el cielo. El pueblo, cansado de la sequía y de la ineficacia de Baal, aceptó la propuesta, ansioso por ver cuál de los dioses respondería. La tensión era palpable mientras los profetas de Baal comenzaban sus rituales, y Elías, con calma y seguridad en el poder del Señor, se preparaba para demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. El sacrificio de los profetas de Baal. Los profetas de Baal construyeron su altar y comenzaron a invocar a Baal desde la mañana hasta la tarde, pero no hubo respuesta. Desde el amanecer, comenzaron sus rituales, gritando y clamando con fervor a su Dios: «Baal, respóndenos». Su devoción se intensificaba con cada hora que pasaba, pero el silencio era ensordecedor. Al mediodía, Elías se burló de ellos, diciendo: «Griten más fuerte, tal vez está meditando, o está ocupado, o está de viaje, quizás está dormido y necesita que lo despierten». Primera Reyes 18, 27. Desesperados, los profetas de Baal redoblaron sus esfuerzos. Gritaron aún más fuerte y, siguiendo sus costumbres rituales, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas hasta sangrar. Esperando que su sacrificio de sangre provocara una respuesta divina, su desesperación aumentó, y el frenesí de sus danzas y gritos se convirtió en una escena caótica y trágica. El suelo alrededor del altar se tiñó de rojo mientras su fervor se transformaba en agonía. A medida que la tarde avanzaba, sus voces se volvieron roncas y sus fuerzas disminuyeron, pero aún así,
No hubo ni voz, ni respuesta, ni atención alguna. Esta escena trágica y desesperada reflejaba la impotencia de sus dioses falsos y la futilidad de su adoración. Los cielos permanecieron inmutables, y el silencio se hizo más pesado con cada minuto que pasaba, subrayando la ausencia de poder en los ídolos a los que servían. Elías observaba todo esto, esperando pacientemente su turno. Sabía que el Dios de Israel respondería de manera inconfundible, y la impotencia de los profetas de Baal solo serviría para resaltar la gloria y el poder del Señor cuando llegara el momento de su intervención. El sacrificio de Elías. Entonces Elías construyó un altar con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel. Estas piedras no solo eran un símbolo de la unidad y herencia espiritual de Israel, sino también un recordatorio de las promesas de Dios a los patriarcas. Con reverencia y cuidado, Elías colocó la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña, preparando el sacrificio. Luego hizo algo sorprendente. Mandó que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el sacrificio y la leña. Lo repitió 3 veces hasta que el agua corría alrededor del altar y llenaba una zanja que él había cavado. Este acto, aparentemente irracional, tenía un propósito muy claro: demostrar el poder absoluto de Dios. La leña empapada y la zanja llena de agua harían imposible que cualquier fuego humano encendiera el sacrificio. Elías quería eliminar cualquier duda sobre la autenticidad del milagro que estaba a punto de suceder. Al saturar el altar con agua, desafiaba a la lógica y la razón, creando una situación en la que solo un acto divino podría provocar el fuego necesario para consumir el sacrificio. Al llegar el momento del sacrificio vespertino, Elías se acercó al altar y oró con fervor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18, 36, 37. Esta oración no solo era una súplica por la intervención divina, sino también una declaración de la fidelidad de Dios y un llamado a la restauración espiritual de Israel. De inmediato, el fuego del Señor cayó desde el cielo, con una fuerza y claridad inconfundibles. Consumió el holocausto, la leña, las piedras del altar y hasta el agua de la zanja. El poder de Dios se manifestó de manera tan abrumadora que no dejó lugar a dudas sobre quién era el verdadero Dios de Israel. Al ver esto, todo el pueblo se postró y exclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Este momento culminante fue una demostración del poder supremo de Dios y una confirmación de que Elías era su verdadero profeta. El acto de Elías no solo fue un triunfo sobre los profetas de Baal, sino también una victoria espiritual para el pueblo de Israel, que había sido testigo de la intervención divina de manera tan poderosa. Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y llevados al arroyo Sison, donde fueron ejecutados. Este acto simbolizaba la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor. Al purificar la tierra de aquellos que promovían la adoración falsa, Elías ayudó a reinstaurar la devoción al único Dios verdadero, marcando un punto de inflexión en la historia espiritual de Israel. Elías y la lluvia prometida. Tras la demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo, Elías sabía que el siguiente paso era cumplir con la promesa de que la sequía terminaría. Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una gran lluvia. Primero Reyes 18:41. Mientras Acab se dirigía a su palacio, Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y se postró en tierra, poniendo su rostro entre las rodillas en profunda oración. La escena en la cumbre del Monte Carmelo era solemne y llena de expectativa. Elías, con una fe inquebrantable, persistió en su oración, mostrando una dependencia total en la promesa de Dios. Envió a su siervo a mirar hacia el mar, esperando ver una señal de lluvia. 7 veces el siervo fue y volvió, reportando que no había nada. Cada vez que el siervo regresaba sin ninguna señal, Elías persistía en oración, confiando en que Dios respondería en su tiempo perfecto. Finalmente, en la 7ª vez el siervo vio una pequeña nube, como la palma de una mano, que subía del mar. Para el ojo humano, una nube tan pequeña podría parecer insignificante, pero para Elías era una confirmación de la promesa de Dios. Elías dijo: Sube, di a Acab, prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Primera Reyes 18:44.
Pronto, el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una gran lluvia, poniendo fin a la sequía que había azotado la tierra durante 3 años y medio. La lluvia no solo era una respuesta a las oraciones de Elías, sino también un símbolo de la misericordia y fidelidad de Dios para con su pueblo. Este evento no solo marcó el fin de una devastadora sequía física, sino también el inicio de una renovación espiritual para Israel. La lluvia fue una señal tangible de la presencia y el poder de Dios, reafirmando su soberanía sobre toda la creación. La fe persistente de Elías y la respuesta divina a su oración nos enseñan sobre la importancia de la perseverancia en la fe y la certeza de que Dios cumple sus promesas. La persecución y el encuentro con Dios en Horeb. La victoria en el Monte Carmelo provocó la ira de Jezabel, quien juró vengarse de Elías. Temeroso por su vida, Elías huyó al desierto y, agotado, pidió a Dios que le quitara la vida. Este momento de desesperación revela la humanidad de Elías, mostrando que incluso los más grandes profetas pueden enfrentar momentos de debilidad y desánimo. En su huida, Elías se refugió bajo un enebro y se durmió, esperando la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó. Un ángel del Señor lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Primera Reyes 19:7. Junto a él había una torta cocida sobre las brasas y un cántaro de agua. Elías comió y bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor regresó por segunda vez, lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Con la fuerza de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Este viaje simbolizaba no solo un desplazamiento físico, sino también una peregrinación espiritual. Horeb, también conocido como el monte Sinaí, era el lugar donde Moisés había encontrado a Dios y recibido los 10 mandamientos. Allí, en una cueva, Elías buscó refugio y consuelo. En Horeb, Dios se le manifestó a Elías de una manera profunda y transformadora. El Señor le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:11-12. Dios no se reveló a Elías en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y delicado. Esta manifestación silenciosa y pacífica de la presencia divina enseñó a Elías que Dios no siempre obra a través de manifestaciones espectaculares y poderosas, sino también en los momentos de quietud y serenidad. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva, mostrando su reverencia y humildad ante la presencia de Dios. Dios le dio nuevas instrucciones y le aseguró que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que, aunque se sentía solo y desalentado, Dios aún tenía un remanente fiel en Israel. Además de estas palabras de consuelo, Dios le dio a Elías una misión clara. Debía ungir a Hazael como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Estas acciones no solo aseguraban la continuidad de la misión profética de Elías, sino que también preparaban el camino para el cumplimiento de los planes divinos en Israel. El encuentro de Elías con Dios en Horeb fue un punto de inflexión en su ministerio. Le dio una nueva perspectiva y renovó su fuerza y determinación para continuar su obra. La historia de este encuentro nos recuerda que Dios está siempre presente, incluso en nuestros momentos más oscuros, y que su voz puede ser escuchada en el silencio y la quietud de nuestra búsqueda espiritual. La ascensión de Elías al cielo. La vida de Elías estuvo marcada por muchos momentos de poder y milagros, pero su despedida de la tierra fue quizás el más impresionante de todos. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y que Dios lo llevaría al cielo. Con esta certeza, Elías comenzó un último viaje acompañado por su fiel discípulo, Eliseo. Elías y Eliseo viajaron de Gilgal a Betel y luego a Jericó. En cada lugar, los hijos de los profetas les preguntaban si sabían que Elías sería llevado al cielo ese día. Eliseo, consciente del destino de su maestro, pedía silencio, mostrando respeto y tristeza por la inminente partida de Elías. La devoción de Eliseo hacia Elías era evidente y se negó a dejar a su maestro
siguiendo con determinación cada paso de su viaje final. Finalmente llegaron al río Jordán. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se dividieron, permitiendo que ambos cruzaran en seco. Este acto de poder era un reflejo de la autoridad de Dios en la vida de Elías y un preludio de lo que estaba por suceder. Una vez cruzaron, Elías preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él antes de ser llevado. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, deseando continuar su ministerio con el mismo poder y fervor. Elías respondió que había pedido algo difícil, pero que si lo veía cuando fuera llevado, se le concedería su petición. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separó a Elías de Eliseo. En un torbellino, Elías fue llevado al cielo. Eliseo, al ver esto, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gus Reyes 2:12. Luego, Eliseo tomó el manto de Elías que había caído y regresó al Jordán, repitiendo el milagro de su maestro al golpear las aguas con el manto y cruzarlas en seco. La ascensión de Elías al cielo en un carro de fuego no solo marcó el final de su ministerio terrenal, sino que también significó la transferencia de su espíritu profético a Eliseo. Este evento extraordinario fue una confirmación divina de la misión y el llamado de Elías, y una muestra del poder y la soberanía de Dios. La partida de Elías dejó un legado de fe y obediencia que continuó a través de Eliseo y otros profetas. Su vida y su ascensión son un recordatorio del poder de Dios y de su presencia constante con aquellos que le son fieles. La vida del profeta Elías es un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. A través de su valentía y obediencia, Elías desafió la idolatría y mostró al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios. Su historia nos recuerda que, incluso en tiempos de prueba y desesperación, Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Que la vida de Elías inspire nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, quien siempre es fiel a sus promesas. Si te ha interesado esta historia, te invitamos a ver más sobre la historia de la Biblia, que aparecerá en una tarjeta arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal Historias Bíblicas y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en la próxima historia.